Hola de nuevo, hermanos, hermanas. Seguimos con nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles. Ya vimos la semana pasada cómo Pablo, después de pasar por Jerusalén y tener que luchar contra las sospechas que no les falta razón a los hermanos sobre su situación, él marcha y lo trasladan a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Y aquel inciso que miramos el otro día de que la iglesia mientras tanto gozaba de paz en toda Judea, era lógico. Pablo ya no estaba, ya no era ni mucho menos aquel perseguidor, por lo tanto había paz. Y que todos caminaban en el temor, en el respeto del Señor. Y el Espíritu Santo daba consuelo. Es decir, fue una época de pausa, una época de tranquilidad. Y ahora viene el autor de Hechos, entra a poner a Pedro de protagonista. Y dice así: Pedro, que recorría todos aquellos lugares, es decir, todo lo que es Israel, llegó hasta los fieles que habitaban en Lida. Encontró allí un hombre llamado Eneas, que desde 8 años atrás yacía en una camilla porque estaba paralítico. Repito lo que muchas veces hemos dicho, fijaos que el anuncio del Evangelio está unido a las curaciones físicas y evidentemente a la curación espiritual. Y entonces al verlo, a Eneas, Pedro le dice: Eneas, el Señor Jesús te va a curar. Levántate y hazte tú mismo la cama. ¿Os acordáis, no? Cuando Jesús dice: levántate y anda. Y cuando le dice: toma tu camilla, aquel paralítico también, en la piscina de Bethesda, que tomase su camilla. Y aquí le dice: hazte tu cama, tú mismo la cama. Son situaciones que el autor de Hechos nos quiere dar a entender que los discípulos tienen también el poder del Señor, gracias al Espíritu Santo, para realizar actos maravillosos. Y al momento, dice el texto, se levantó. Al verlo, todos los habitantes de Lida y Sarón se convirtieron al Señor. Necesitamos todos a veces hechos, liberaciones poderosas para comprender que interviene el Señor. A veces pedimos: Señor, muéstrate. Y no nos damos cuenta que precisamente al pedirle al Señor que se muestre, Él se está mostrando. El Señor está en todo. El Señor vive junto a nosotros. El Señor quiere que estemos con Él. Pero nos pide algo que a veces nos cuesta tener: un corazón sencillo. Un corazón sencillo como debían de tener evidentemente todos los enfermos. Cuando una persona está enferma o tiene un problema o padece alguna situación complicada, parece como si de alguna manera nuestro corazón no se vanagloriase tanto, no estuviera tan seguro de sí mismo, no fuera tan pedante. Entonces, si buscamos precisamente al Señor, hemos de hacerlo desde un punto de vista de humildad y de sencillez, sobre todo sencillez, porque la sencillez nos hace reconocer lo que hay realmente en nuestro corazón.
Y eso es lo que agrada al Señor. Por eso, desde un corazón sencillo, solo puede haber conversión al Señor. Un corazón orgulloso difícilmente se convertirá al Señor. Fijaos, y sigue en el versículo 36 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. En Jope, una ciudad que es muy bonita, Monse y yo estuvimos por el regalo que nos hizo la iglesia de ir a Israel y estuvimos en Jope y es preciosa. Se está conservando las antiguas casas y es una situación preciosa. Dice, en Jope había una discípula llamada Tabitá, otros traducen Tabita. Tabitá, que traducido significa gacela. Un paréntesis. Las traducciones de los lugares, de los nombres, son difíciles de plasmar. Por eso hay quien dice Samaria o Samaría, Eclesia o Eclesía, y en este caso la conocemos por Tabita, pero puede ser Tabitá. No nos escandalicemos por esto, sino todo lo contrario. Veamos lo difícil que es a veces traducir y lo fácil que nosotros somos de criticar según qué expresión decimos. Dice que esta Tabitá, Gasela, estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Sucedió, pues, por aquellos días, que enfermó y murió. Una vez lavada, la colocaron en la habitación de arriba. Dada la proximidad entre Lida y Jope, y habiendo oído los discípulos que Pedro estaba en aquella ciudad de Lida, le despacharon 2 hombres con este ruego, le enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir hasta nosotros. Qué expresiones tan hermosas, qué expresiones tan íntimas. Pedro al punto se fue con ellos. Llegado, le hicieron subir a la habitación de arriba y se presentaron todas las viudas y puestas de rodillas le rogaron que le mostraron. En el fondo, mostrarle los túnicas y mantos representa que le pedían que hiciera algo. Le mostraron las túnicas y mantos que les había hecho Gasela mientras estaba con ellos. Pedro hizo salir fuera a todos y luego, puesto de rodillas, oró y vuelto al cadáver dijo: Tabitá, levántate. ¿No nos recuerda también esto? Escenas del Señor Jesús. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los fieles y a las viudas y se la presentó vuelta a la vida. La cosa fue notoria en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Se quedó bastantes días en Jope, en casa de un tal Simón Curtidor. Simón Curtidor, el curtidor, una casa también que posiblemente sea o no sea, pero se nos dijo que era aquella, la casa de Simón el Curtidor, que después tendrá su protagonismo. Sí, que ya vemos cómo el Evangelio se va extendiendo, que no solo es Pablo el que se mueve proclamando el Evangelio, sino que Pedro también lo hace. Y lo hace, fijaos,
uniendo lo que antes he insinuado y he dicho, uniendo dos cosas: anuncio del Evangelio y liberación de los males. El texto después sigue con una escena que no quiero tocar porque considero que es esencial, que Pedro es llamado a casa de un tal Cornelio y de alguna manera Pedro el judío, Pedro el observador de la Torá, de la ley, el observador de todo aquello que mandaba el Señor, Dios eterno, se ve obligado, se le convence y se convierte y reconoce que también los gentiles tienen derecho a creer en Jesús de Nazaret. Así que vamos a permitir que lo dejemos aquí hoy, porque el próximo día entraremos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Que el Señor nos bendiga. Si te ha gustado, pon un me gusta y comparte si lo crees conveniente. Que el Señor nos guarde.